Hoy tenemos que hablar del Inter, de la salida de Pavard, de la llegada de Akanji y de un intercambio, entre comillas, del último día de mercado que a mucha gente nos dejó un poco descolocados. Pero ojo, porque tiene su trasfondo, tiene su explicación y vamos a intentar encontrarla. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh, lo había prometido y lo ha cumplido! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hay que hablar del Inter y del movimiento que sorprendió a mucha gente en el último día de mercado, la marcha de Benjamin Pavard al Olympique de Marsella y la llegada de Manuel Akanji desde el Manchester City. Muchos pedíamos un fichaje en defensa para completar la plantilla del Inter de cara a esta temporada 25-26, pero es verdad que no esperábamos que fuera a costa de la salida del que para mí es uno de los que mejor rendía en esa defensa de tres del Inter. Evidentemente hay muchas situaciones que acompañan a esta decisión: deportivo, extradeportivo, físico, incluso económico, que vamos a intentar explicar en este vídeo, pues un poco para dejar claro qué es lo que ha ocurrido, si tiene sentido, si no lo tiene. Pero bueno, chicos, dejadme por aquí abajo vuestro comentario, qué pensáis. ¿Sale ganando el Inter? ¿Sale perdiendo? ¿Cómo valoráis este movimiento? Pero recordad que es muy importante que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, porque se vienen más vídeos estos próximos días, que deis like. Chicos, que esto es gratuito, no cuesta nada, como suscribiros, como activar la campanita, pero dejarme un like muy grande para que así el vídeo crezca y llegue a más seguidores que no siguen la Serie A y que necesitan en su vida, pero no lo saben, un poquito de calcio. Así que, bueno, vamos a hablar de este intercambio, chicos. Benjamin Pavard, Manuel Akanji, pero antes tengo unboxing, porque os acordáis de los amigos de 7 Fútbol, pues también se han venido aquí al canal de YouTube a ayudarnos económicamente, a patrocinar el canal y a daros la oportunidad de que entréis en su página web y podáis aprovechar esta oferta que tenéis aquí. Si pedís 3 artículos, una camiseta gratis. Si perdís 5 artículos, 2 camisetas gratis. A mí, fijaos las que me han mandado, no es ninguna del Inter. Es que las del Inter esta temporada por ahora no me convencen demasiado, aunque bueno, alguna va a caer, no os lo digo que no. Pero quería comprarme una del Napoli. Bueno, me he comprado todas las del Napoli, no os voy a mentir. Pero una del Napoli como la segunda equipación, fijaos. Es muy, muy bonita, con el Emporio Armani 7, ese color dorado sobre ese tono blanco. Y evidentemente no tenía ninguna de Kevin De Bruyne, ¿vale? Proud to be Napoli, arriba en el cuello, en la parte trasera. Y también, ojo, esos días os enseñaré más que me han llegado, pero ojito a esta camiseta, que es un poco underground, pero la tenía un poco en el radar y vi que la tenían los amigos de Sí de Fútbol y quería tener siempre una camiseta de uno de los equipos más infames del fútbol londinense y del fútbol inglés, como es el Millwall. Oye, no está nada mal, había que tener alguna en la colección. Y aquí está, sin dorsal ni nada, tengo que decir, porque no me atrevía a seleccionar qué jugador, pero aquí está, la camiseta del Millwall. Todo lo tenéis en 7 Fútbol. Y es verdad que sé que algunos chicos habéis tenido algún problema con 7 Fútbol, pero ahora ya que estoy un poco más centrado y tal, pues si tenéis algún problema alguna vez, de verdad, yo nunca he tenido ningún problema en cuanto a pedido, en cuanto a que se han equivocado en alguna cosa. Si tenéis algún problema, mandadme un DM por Instagram a mi cuenta personal, ¿vale? O me escribís por correo al correo que está aquí debajo en la cajita de descripción. Y me mandáis vuestro número de pedido y lo que os ha pasado y contacto con ellos yo directamente, ¿vale? Así que ya sabéis, chicos, cualquier cosa me vais diciendo. Pero bueno, vamos a hablar de Manuel Akanji, de Benjamin Pavard y del Inter. Este es el intercambio. Ha sido así, ¿no? Se ha marchado Benjamin Pavard, cedido con opción de compra en Marsella, y llega Manuel Akanji, cedido con opción de compra al Inter desde el City. Solamente sería obligación de compra el fichaje de Akanji si hay un triunfo por parte del Inter del Scudetto. Si el Inter gana el Scudetto, la opción de compra se convierte en obligación de compra. Si no, sigue siendo una opción. Aquí podéis comparar el radar de la temporada pasada de Benjamin Pavard y Manuel Akanji. Pavard de azul, Akanji de negro. La verdad es que son relativamente similares, salvo en algún punto en el que difieren un poquito. Por ejemplo, Akanji tiene más construcción de expected goals que Benjamin Pavard, tenía más
o domina más la pelota a priori, más cerca del área suele jugar el Manchester City que el Inter, dentro de que fue un muy mal Manchester City el de la temporada pasada, pero al mismo tiempo tiene más pases largos completados Benjamin Pavard que Manuel Akanji. Gana Benjamin Pavard en tackles con éxito por partido, una diferencia relativamente pequeña, 2.06 contra 1.74. Gana claramente Akanji en las intercepciones, 1.56 contra 0.62. Pierde menos la pelota en zonas peligrosas Benjamin Pavard que Manuel Akanji, y en duelos aéreos también sale ganando tanto en porcentaje como en número de duelos Benjamin Pavard respecto a Akanji, que esto es a mí algo que me sorprende porque sinceramente creía que en el juego aéreo, no sé por qué, Akanji iba a ser más poderoso que Pavard, pero en todo lo demás, en el aspecto asociativo, son bastante similares y en términos generales son dos jugadores primero que vienen de un contexto similar, diferenciando Italia de Inglaterra, dos equipos que están acostumbrados a dominar a sus equipos y a enfrentarse a conjuntos con bloque bajo, aunque creo que claramente la propuesta de Pep Guardiola es más asociativa que la de Inzaghi, que podía ser en muchos momentos intentar ser más vertical, pero bueno, aún así digamos que son contextos relativamente similares, así que bueno, es verdad que yo soy más de Benjamin Pavard que de Akanji a nivel de el máximo que pueden alcanzar cada uno de los dos, estando sanos ambos, pero creo que Akanji es un buen futbolista y que su etapa en el City ha hecho crecer mucho su fútbol, porque yo evidentemente cuando estaba en Basilea, cuando estaba Akanji en Dortmund, no esperaba que fuera a alcanzar ese pico futbolístico. De hecho, si repasamos un poquito lo que es la carrera de Akanji, ya incluso cuando estaba en el Dortmund, insisto, me parecía un central de los que participaba en que el Dortmund fuera una absoluta verbena a nivel defensivo, que sí tenía mucho talento arriba, pero dejaba que desear atrás. Sin embargo, pues bueno, cuando el City lo ficha, entiendo que ven algo en él y evidentemente crece en el Manchester City y deja muy buen rendimiento en grandes tramos de uno de los mejores Cities de la historia, el que gana, por ejemplo, la Copa de Europa precisamente frente al Inter, en el que Akanji estuvo participando. 136 partidos entre septiembre de 2022 y septiembre de 2025, pasos previos por el Winter Tour, el Basilea y el Borussia Dortmund. Hay que decir que Akanji viene jugando en un rol, este es el mapa de calor de la temporada pasada de Akanji en Premier League, relativamente similar, me refiero, como podéis comprobar, también ha jugado muchas veces en el sector izquierdo, pero principalmente donde más ha jugado ha sido como central por el costado derecho. Aquí podéis ver que este mapa de calor podría ser muy similar al de Benjamin Pavard en el Inter, quizás Benjamin Pavard más abierto aún que Akanji, con más ocupación de la línea de cal, pero bueno, muy similar porque juega mucho en campo propio y en campo rival por el costado derecho. Así que bueno, no es que hayan fichado una copia, ni mucho menos, pero sí un perfil similar en ese aspecto. Hay que decir que, por ejemplo, en el aspecto económico, fijaos, aquí tengo ese artículo de calciomercato.com, son situaciones muy similares, ¿vale? Porque ambos son cesiones pagadas con opciones de compra, que hemos dicho en el caso del Inter se puede convertir en obligatoria en caso de ganar el Scudetto. Pavard se ha marchado al Marsella por 2,5 millones de euros de cesión pagada, más luego creo es una opción de compra de 15, que es lo mismo que es la de Akanji, mientras que Akanji llega al Inter por una cesión pagada de 1 millón, o sea, digamos que ahí el Inter obtiene un pequeño beneficio, pero es verdad que el salario de Akanji es superior al de Pavard. No en el aspecto neto, ambos ganan 5 millones de euros netos por temporada, que es un salario alto dentro de la plantilla del Inter, pero Benjamin Pavard se beneficiaba del decreto Crescita, que sabéis que es un decreto que permite, o permitía, mejor dicho, porque ya no existe, que cuando un jugador viene de fuera y firma un contrato de 2 temporadas o más, el club que lo recibía se ahorraba una parte importante de los impuestos que tenía que pagar, es decir, del salario bruto. Por lo tanto, le salía más barato fichar un jugador de fuera que un jugador de aquí, o un jugador de fuera que estuviera sentado aquí, porque ya se beneficiaba el decreto Crescita. Ahora ya no es, entonces digamos que este salario le va a ir a los 10 millones brutos por temporada, mientras que a lo mejor mientras que a lo mejor el de Pavard estaba en 7,8 o algo así, ¿no? Entonces son 2,2, 2,5 millones de euros brutos. Bueno, aquí pone 1,5. Yo creo que es un poquito más, pero bueno, sí, 1,5 o 2 millones de euros más de lo que tienen que pagar en concepto bruto, ¿no? Por el salario de Akanji respecto al de Benjamin Pavard. Pero bueno, ese es un tema económico que es relativamente anecdótico porque es una cifra no muy alta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se decide la situación de dejar salir a Benjamin Pavard en un momento
tan extraño, ¿no? Como es el último día de mercado. Es verdad que ya durante todo el mes de agosto se venía hablando de una posible salida de Benjamin Pavard, se hablaba de Arabia Saudí, se hablaba del fútbol francés, y cuando todo parecía que se había arreglado, que no iba a ser una salida que se permitiera, pues ocurre lo del último día de mercado, y es que todo se precipita, se confirma la llegada de Akanji y evidentemente la salida de Benjamin Pavard al Marsella. A ver, mucha gente... luego veremos cómo puede quedar el sistema del Inter, pero mucha gente cifra el problema, el inicio del problema, con esta fotografía. La fotografía de Benjamin Pavard jugando al pádel, no porque salga Theo Hernández, sino por el momento en el que se toma. Benjamin Pavard es baja del Mundial de Clubes por una lesión, se marcha del Mundial de Clubes, pero a los 6 días de esa lesión aparece jugando un partido de pádel. Entonces, bueno, recordaréis que en el Mundial de Clubes hubo palabras bastante duras de Lautaro Martínez, muchas fueron hacia Hakan Çalhanoğlu, por ejemplo, pero luego ellos hicieron las paces. Pero se determina a través de esta imagen y a través de lo que ha pasado, leyendo prensa interista y aficionados interistas, que muchas iban también hacia Benjamin Pavard. Y le daban la razón a Lautaro Martínez, ¿no? Entonces, aquí es como que se empieza a romper ya una situación que nos marca ese punto extradeportivo. El otro punto es deportivo / físico. Como podéis comprobar, esta es la carrera de Benjamin Pavard en el Inter, 2 temporadas. Recordemos que es una apuesta económica muy importante, 30 millones de euros paga el Inter desde el Bayern. Alguno dirá, bueno, 30 millones hoy día no es nada. Vale, sí, pero para un equipo italiano y para un Inter que venía de graves problemas económicos, sí era una apuesta muy importante. Para mí, cuando ha jugado, ha elevado el nivel claramente de la defensa del Inter. Para mí está un par de escalones por encima del nivel que tiene ahora mismo Jan-Auriel Bisek, pero como podéis comprobar, 23 partidos en la primera Serie A, 23 partidos en la segunda. Estamos hablando de una Serie A de 38 jornadas, es decir, ha jugado 23, no ha jugado 15. O sea, son muchos partidos que un jugador tan importante, que una apuesta tan trascendental, un fichaje tan llamado a ser decisivo y con un salario tan grande como es el de 5 millones de euros, el de Benjamin Pavard, pues se pierde demasiados encuentros. Entonces es verdad que eso llama un poco la atención. Y de hecho, si vais al tema... Bueno, las tengo por aquí, chicos, un momentito. Al tema de lesiones, aquí las tenéis. La cantidad de días que se ha perdido de lesión y la cantidad de partidos que se ha perdido por lesión durante estas 2 temporadas. Luxación rotuliana, lesión del músculo flexor de la pierna, distorsión del tobillo, cansancio muscular, lesión desconocida. Esa última es la del Mundial de Clubes, que es la que acaba jugando el pádel, pero bueno, digamos que ha habido muchos problemas físicos que han ido interrumpiendo sin tener ninguna lesión extremadamente grave, aunque bueno, ha tenido 2 periodos de más de 40 días de baja, más de un mes de baja, pues le han impedido, ¿no?, ser un titular habitual en lo que es... Estando sano sí ha sido, pero bueno, un jugador que juega 23 de 38 partidos en Serie A, pues evidentemente no es lo que se espera de un jugador como Benjamin Pavard, ¿no?, cuando se le acaba fichando. A partir de ahí, ¿qué podemos esperar de este...? Bueno, y todo esto, por cierto, pues es lo que parece que ha llevado a que Benjamin Pavard no siga, tal y cual, se le busca una salida, aunque yo creo, insisto, que ha sido todo muy precipitado, dicho lo cual, creo que se podría haber elegido un nombre peor que el de Akanji, así que no me parece que dentro de la elección que ha elegido el Inter, Akanji, que tiene 30 años, yo creía que era más veterano, pues no creo que haya sido la peor elección posible, sinceramente. Ahí por lo menos ha reaccionado bien el staff del Inter, Pepe Marotta, Piero Ausilio y compañía, aunque insisto, hay mucha crítica entre la hinchada interista por el mercado que se ha hecho y por este tema en concreto. Pero es verdad que, si a mí parecerme la situación ideal, hay un background que puede llegar a justificar un poco lo que ha ocurrido. Fijaos, hay otro tema que me parece interesante. Ahora vamos a ver cómo puede encajar el Inter con Akanji, si va a ser hombre por hombre o no. De hecho, si ponemos el último sistema con el que jugó el Inter, fue este, ¿vale? Este fue el sistema que sacó el Inter en su último partido, el que perdió ante Udinese. Acá aquí no está Pavard, así que podéis ver un 3-5-2 habitual, con Petar Sucic por Mkhitaryan, con Jan-Auriel Bisek jugando en la posición de Benjamin Pavard, se mantiene a Chervi. Yo sabéis que mi pedrada era que el central que había que fichar era para reemplazar a Chervi y a De Vrij, es decir, si el Inter se hubiera quedado con un Bastoni, Akanji, Pavard, hombre, me hubiera parecido un upgrade bastante importante y una defensa pues llamada a hacer cosas grandes en Italia. Evidentemente ahora me sigue quedando la duda de qué pasa con Acerbi, qué pasa con De Vrij, salvo que veamos un Bastoni, Akanji, Bisek.
pero tenemos que ver una evolución de Bisek que ahora mismo creo que Bisek tiene muchos puntos álgidos, pero le falta una constancia que ahora mismo no tiene. También recordemos que Bisek es un jugador que llega desde el Aarhus danés por 7 millones de euros, siendo prácticamente un futbolista desconocido. Es decir, hombre, tampoco le podemos exigir a Bisek que sea el mejor central del mundo, porque no creo que hubiera esas expectativas con él, ¿no? Bueno, ese es el sistema que jugó el otro día. Y a priori, si mantenemos el sistema, pues el cambio sería este. La entrada de Akanji por Bisek. No habría ninguna novedad más, ¿no?, que se pudiera esperar. Pero se está hablando de un cambio bastante traumático a nivel de shock, me refiero, porque sería abandonar el 3-5-2. Y eso es algo que en el Inter, desde la era Conte que se implantó y luego toda la era Inzaghi, pues evidentemente sorprendería, ¿no? Pero precisamente, ¿no?, pues se acaba este artículo calciomercato.com y hablaba un poco de que es posible siendo una hipótesis, ¿vale? En este verano, Kibu experimentó con una variante táctica del ya probado 3-5-2, el 3-4-2-1, pero sus titulares no parecen adecuados para jugar en un mediocampo de 2. Ahora el entrenador también podría jugar con una defensa de 4 para mantener un mediocampo de 3 y desplegar una especie de tridente ofensivo. No necesariamente 3 delanteros puros, sino por ejemplo un jugador con buen desmarque y olfato goleador como Davide Fratesi. Obviamente esta es una posible innovación para trabajar primero en los entrenamientos y luego probar en los partidos. Recordemos que el primer partido que tiene el Inter post-parón es la Juve. Vale, una Juve que viene de pleno, así que lo normal sería un 3-5-2 contra la Juve y sin volverse locos. Pero este es el 4-3-3 que dibujaba calciomercato.com y que yo os traslado, ¿vale? Una defensa con Di Marco, Bastoni, Akanji, Dumfries. Evidentemente no beneficia a ninguno de los dos laterales porque no son laterales, son carrileros. Como más brillan es con despliegue hacia arriba y no con trabajo defensivo hacia atrás. Pero bueno, tampoco Bastoni. Es que no lo veo por ningún lado, sinceramente. Es que Bastoni es un jugador llamado a pisar a campo rival, es un central muy echado para adelante, como se suele decir en tono coloquial, y Akanji también. Akanji es un jugador que en el City ha jugado mucho en la construcción y mucho en campo rival, entonces no termino de verlo, menos el 4-3-3. En todo caso, lo que podría llegar a ver es un 4-3-1-2 con Fratesi más que como falso extremo, jugando de enganche y Lautaro Thuram arriba, pero con estos centrales que tiene el Inter, con estos laterales que tiene el Inter, sinceramente me sorprendería bastante. Aquí al final todo lleva a un punto, que es la exclusión de Acerbi, de Vrij o de Bisek del 11. Es de lo que se está hablando en la base de este cambio de sistema. Pues chico, ficha otro central y quita uno de los tres. O da un crecimiento a Bisek que ahora mismo no tiene. Pero parece evidente, todos lo pensamos, que la época de Acerbi, la época de Vrij ya pasó. Pues evidentemente tienes que renovar esa posición y por ahora en este mercado es el gran debe, en mi opinión, que le queda al Inter, más allá de no haber fichado a Demola Lugman, que tendrían que haber solucionado. Así que bueno, aquí va a tener trabajo Kibu. A mí no me convence este cambio, sinceramente, al menos ahora mismo, a 4 de septiembre de 2025, igual en 3 meses esto funciona increíblemente bien, pero no creo que este cambio beneficie a Di Marco, no creo que este cambio beneficie a Bastoni, no creo que este cambio beneficie a Dumfries. A Kanji no lo sé, porque todavía tengo que ver primero cómo se adapta el Inter, pero creo que hay más jugadores perjudicados que beneficiados con este posible cambio de sistema. Así que nada, chicos, bueno, a ver, es un cambio que tiene una explicación, es cierto, que viene todo por problemas de Pavard. Yo creo que si Pavard hubiera mantenido unas temporadas sin tantas lesiones y no hubiera tenido el episodio del Mundial de Clubes y del pádel, pues a lo mejor nunca hubiéramos llegado a esto. Pero bueno, pues parece ser que todo se ha agrietado y que eso ha acabado provocando su salida. Quiero que me dejéis vuestra opinión, chicos, aquí debajo. ¿Qué pensáis de todo lo que ha ocurrido? ¿Va a funcionar Akanji? ¿No va a funcionar Akanji? ¿Es buena la salida de Pavard? ¿No es buena? ¿Se entiende? No. Bueno, dejadme lo que pensáis. Yo creo que si hay un contexto real como el que se explica en una hipótesis, pues era una salida que, vale, se tenía que producir, aunque mi opinión clara es que el Inter lo ha dejado salir muy barato y en unas condiciones muy favorables para el Marsella. O sea, eso sí que no lo entiendo. Una cesión, vale, le quedaba un año de contrato, creo, a Benjamin Pavard, ¿no? Eran 3 lo que firmó, no, 4 lo que firmó, pero no entiendo, sinceramente, esta operación de una cesión con opción de compra
y que pagues el Marsella apenas 17 millones, 18 millones de euros por un jugador que te costó 30 y que tiene 29 años, no es un jubilado ya, así que ahí creo que han tenido que vender un poquito mejor. Chicos, dejadme vuestra opinión aquí debajo, insisto, así que nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao.